Muy buenas, mi nombre es Fernando Rivera López, soy profesor del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de La Laguna y en esta píldora vamos a ver el diagrama de fases de un sistema binario isomorfo. La presentación se estructura de la siguiente manera. En primer lugar, se dará una definición de lo que es un sistema binario isomorfo. En segundo lugar, se explicará en qué consiste la representación en un diagrama de fases, indicando los puntos y zonas características del mismo. En tercer lugar, se realizará un análisis cualitativo durante un enfriamiento del sistema. En cuarto lugar, se explicará cómo realizar un análisis cuantitativo a una temperatura concreta. Y por último, en el quinto punto, se expondrán las principales conclusiones de esta presentación. ¿En qué consiste un sistema binario isomorfo? Pues bien, el término binario hace referencia a que tenemos un sistema que está constituido por dos componentes y que en esta presentación se etiquetarán como A y B. El término isomorfo hace alusión a que los dos componentes son completamente solubles tanto en estado líquido como en estado sólido. La representación de un sistema binario isomorfo se va a realizar en un diagrama de fases. Un diagrama de fases consiste en una representación gráfica de la temperatura del sistema en el eje de ordenadas en función del tanto por ciento en composición de los elementos del sistema en el eje de abscisas. Atendiendo a dicho eje de abscisas, podemos comprobar que el tanto por ciento en composición del elemento B va en orden ascendente en sentido de izquierda a derecha y a la inversa para el elemento A, cuyo tanto por ciento en composición va en orden ascendente en sentido de derecha a izquierda. También indicar que dicho tanto por ciento de composición puede venir dado en porcentaje atómico o en porcentaje en peso. Cuando observamos el diagrama de fases de un sistema binario isomorfo, podemos observar la existencia de una línea que cruza todo el diagrama de fases y que se conoce como línea de Liquidus. Por encima de dicha línea de Liquidus, todo el sistema se va a encontrar en una única fase líquida que vamos a etiquetar con la letra L. A su vez, podemos observar la existencia de una segunda línea inferior que cruza también todo el diagrama de fases y que se conoce como línea de Solidus. Por debajo de dicha línea de Solidus, todo el sistema se va a encontrar en una única fase sólida que vamos a etiquetar con la letra alfa. Entre ambas líneas, entre la línea de Liquidus y la línea de Solidus, va a haber una coexistencia de la fase líquida y de la fase sólida alfa. Ahora vamos a identificar los puntos de corte de las líneas de Liquidus y de Solidus con los ejes de temperatura. El punto de corte con el eje de temperaturas por la izquierda que vamos a etiquetar como TA nos indica la temperatura de fusión del elemento A puro, que en nuestro ejemplo viene a estar en torno a 650 grados centígrados. El punto de corte de dichas líneas con el eje de temperaturas, esta vez por la derecha, que vamos a etiquetar como TB, nos da cuenta de la temperatura de fusión del elemento B puro, en torno a 1450 grados centígrados. Un diagrama de fases nos va a permitir realizar un estudio previo, es decir, un análisis de carácter cualitativo a medida que se varía la temperatura del sistema. En este caso, vamos a considerar el enfriamiento del sistema. A modo de ejemplo, vamos a suponer que tenemos un sistema que está formado por un 50% del elemento A y un 50% del elemento B, lo cual lo vamos a indicar mediante una recta de composición en color rojo en el diagrama de fases. Por encima de la línea de Liquidus, todo el sistema se va a encontrar en una única fase líquida L. Si disminuimos la temperatura del sistema, este se va a enfriar. Y va a llegar un momento en el cual se va a producir el corte con la línea de Liquidus. Esto va a suceder en torno a 1300 grados centígrados. Y en ese momento se va a empezar a formar el primer sólido alfa. Si seguimos disminuyendo la temperatura del sistema, siempre y cuando dicho sistema se encuentre entre la línea de Liquidus y la línea de Solidus, va a haber una coexistencia de la fase líquida y de la fase sólida alfa. Si seguimos disminuyendo la temperatura, llegará un momento en el cual se producirá el corte con la línea de Solidus. Esto va a ocurrir en torno a 825 grados centígrados y en ese momento se va a completar la solidificación. Ya por debajo de la línea de Solidus, todo el sistema se va a encontrar en una única fase sólida alfa. El diagrama de fases también nos permite realizar un estudio más exhaustivo, de carácter cuantitativo, obteniendo información a una temperatura concreta.
A modo de ejemplo, vamos a suponer que tenemos un sistema formado por un 50% del elemento A y un 50% del elemento B. Esto, al igual que hicimos en el caso anterior, lo vamos a indicar mediante una recta de composición en color rojo en el diagrama de fases. El objetivo a continuación es realizar un cálculo de porcentajes, es decir, de los porcentajes tanto de los componentes en cada fase como de cada una de las fases a una temperatura determinada. Nos vamos a fijar en la temperatura de 1200 grados centígrados y lo primero que tenemos que hacer es trazar una recta de reparto, también conocida como isoterma, indicada en color azul en el diagrama de fases. El siguiente paso consiste en identificar los puntos de corte de dicha isoterma con la línea de líquidos y con la línea de sólidos. Comenzando con la línea de líquidos, podemos comprobar que dicho corte se produce aproximadamente para un 35% en composición del elemento B, lo cual nos indica que nuestra fase líquida va a estar formada por un 35% del elemento B y un 65% del elemento A. A continuación, identificamos el punto de corte de la isoterma con la línea de sólidos. Podemos ver que dicho corte se produce aproximadamente para un 91% del elemento B. Esto nos indica que nuestra fase sólida alfa está formada por un 91% del elemento B y un 9% del elemento A. A continuación, vamos a ver cómo se realiza el cálculo de los porcentajes de cada una de las fases a dicha temperatura de 1200 grados centígrados. Para ello, lo que vamos a hacer es aplicar la regla de la palanca. Comenzando con la fase líquida, el tanto por ciento de dicha fase líquida se calculará resolviendo un cociente que vamos a multiplicar por 100, para ya obtener de manera directa el resultado en tanto por ciento. En el numerador de dicho cociente pondremos la longitud del tramo de la isoterma comprendida entre la recta de composición y el punto de corte con la línea de sólidos, que corresponde a la diferencia de 91 menos 50. En el denominador de dicho cociente pondremos la longitud total del tramo de la isoterma comprendida entre el punto de corte con la línea de líquidos y el punto de corte con la línea de sólidos, que corresponde a la diferencia de 91 menos 35. Operando, obtenemos un resultado de 73.21. Haciendo lo propio, podemos calcular el porcentaje de fase sólida alfa presente a dicha temperatura. Operamos de manera similar. Ahora, en el numerador de nuestro cociente, pondremos la longitud del tramo de la isoterma comprendida entre el punto de corte con la línea de líquidos y la recta de composición del sistema, que corresponde a la diferencia de 50 menos 35. Y en el denominador, al igual que en el caso anterior, pondremos la longitud total del tramo de la isoterma comprendida entre el punto de corte con la línea de líquidos y el punto de corte con la línea de sólidos, que recordamos corresponde a la diferencia de 91 menos 35. Si operamos, obtenemos un valor de 26.79. Así pues, podemos resumir diciendo que a la temperatura de 1200 grados centígrados nuestro sistema está formado por un 73.21% de fase líquida y un 26.79% de fase sólida alfa, que la fase líquida está formada por un 65% del elemento A y un 35% del elemento B, y que la fase sólida alfa está formada por un 9% del elemento A y un 91% del elemento B. A continuación voy a exponer las principales conclusiones que se pueden extraer de esta presentación. Hemos visto que un sistema binario isomorfo está formado por dos componentes con solubilidad total, tanto en estado líquido como en estado sólido. También hemos visto que un sistema binario isomorfo presenta una fase líquida por encima de la línea de líquidos, una fase sólida por debajo de la línea de sólidos y una coexistencia de ambas fases entre dichas líneas. Por último, hemos podido comprobar que el diagrama de fases permite estudiar la evolución de un sistema a medida que varía la temperatura, obteniendo información cualitativa y cuantitativa a una temperatura concreta. Esperando que esta presentación le haya sido de utilidad, no me queda nada más que decir que muchas gracias por la atención prestada.